En el pequeño pueblo de Valle Dorado, en México, la vida parecía transcurrir con tranquilidad. Las casas de adobe se alineaban a lo largo de las calles polvorientas, los vecinos saludaban al pasar y el sol iluminaba la rutina diaria de un lugar donde todos se conocían. Sin embargo, todo cambió en 1994 cuando Martín López, un millonario de origen humilde que había hecho su fortuna en los negocios de petróleo, desapareció sin dejar rastro. Nadie sabía exactamente qué había pasado. Algunos decían que se había escapado por problemas financieros, otros aseguraban que su desaparición era parte de un complot oscuro. Pero lo cierto era que, a partir de ese día, Martín desapareció de la vida de todos, y su esposa, Mariana, se quedó sola, sin entender el porqué. Mariana, su esposa, siempre había sido una mujer fuerte, pero tras la desaparición de Martín, su vida se desmoronó. A pesar de las investigaciones, las búsquedas y las teorías que circulaban por el pueblo, nunca se encontró ninguna pista concreta. Los primeros meses fueron un torbellino de emociones para Mariana, quien no entendía cómo su esposo, un hombre que había construido su fortuna con esfuerzo, pudiera simplemente desaparecer sin dejar ningún rastro. Nadie en el pueblo podía dar una respuesta. Algunos pensaban que había huido por su propia voluntad, pero Mariana se negaba a creerlo. Sabía que algo más estaba sucediendo, algo que ella no lograba comprender. Durante los siguientes años, Mariana intentó continuar con su vida. Se dedicó a sus hijos y a mantener el negocio que su esposo había dejado atrás, pero la huella de su desaparición nunca desapareció. Cada vez que alguien mencionaba el nombre de Martín, su corazón se encogía de dolor. Pensaba en él todos los días, preguntándose si estaba vivo o si había sufrido algo terrible. A lo largo de los años, la vida en Valle Dorado siguió adelante, pero para Mariana siempre hubo un vacío que nunca pudo llenar. La ausencia de Martín era un dolor constante, un eco que resonaba en su corazón, pero al mismo tiempo, la esperanza de que él regresara seguía viva, aunque en su interior sabía que la realidad podía ser mucho más cruel. En 2004, Mariana recibió una carta que la hizo temblar de emoción. En la carta, un detective privado le informaba que había encontrado rastros de Martín en una ciudad en el norte de México. La noticia la llenó de una esperanza renovada. Por fin, después de tantos años, podía tener respuestas. En esa carta, el detective le mencionaba que Martín había sido visto en varias ocasiones, pero que estaba viviendo bajo otro nombre, aparentemente escondido de todos. La sensación de que su esposo podía estar vivo y que él mismo había decidido alejarse de su familia, la destrozó. Durante semanas, Mariana se debatió entre la ira y el alivio, sin saber cómo enfrentar la verdad. Sin embargo, lo que sucedió 17 años después, en 2015, dejó a Mariana completamente sorprendida y confundida. Un día, mientras navegaba por internet, vio una foto en una red social. Era una publicación de Martín, que había regresado de alguna manera, pero de una forma que no esperaba. En la foto, Martín aparecía junto a una mujer joven, sonriente, con una expresión de felicidad que Mariana no reconocía. Ella misma parecía estar mirando la cámara, rodeada de flores, en lo que parecía ser una boda reciente. En la publicación, Martín escribió: «La vida sigue, y lo bueno siempre regresa». Para Mariana, fue un golpe directo al corazón. No solo porque él estuviera casado con otra mujer, sino porque la imagen que proyectaba parecía tan ajena a la que ella conoció. El shock de Mariana fue inmediato. No podía entender cómo Martín, el hombre que había amado, el hombre que había compartido tantos momentos con ella, podía aparecer ahora con una esposa diferente, sin explicación alguna, después de tantos años de sufrimiento. El corazón de Mariana se llenó de incertidumbre y confusión. ¿Por qué había hecho esto? ¿Por qué había permanecido en silencio todos esos años? La pregunta que la atormentaba era simple, pero compleja. ¿Por qué decidió publicar esa foto ahora? Después de más de 2 décadas de desaparición, Martín aparecía de nuevo, pero su regreso no era lo que ella había esperado. Mientras se sentaba en la vieja silla frente a la computadora, Mariana sentía una mezcla de impotencia y angustia. La imagen de Martín con su nueva esposa la llenaba de dudas, pero también de una rabia profunda. ¿Cómo podía haber seguido adelante con su vida de esa manera, mientras ella vivió en un constante tormento, buscando respuestas, sin poder encontrar ninguna? La foto no solo representaba una nueva vida para Martín, sino que también representaba una herida abierta para Mariana,
quien nunca había dejado de amar a su esposo, a pesar de todo lo que había sucedido. Al principio, Mariana no sabía qué hacer. ¿Debería contactar a Martín? ¿Debería confrontarlo con la realidad de los años perdidos y la familia que había dejado atrás? La idea de escribirle una carta la mantenía despierta por las noches, pero la realidad de la situación la detenía. ¿Cómo podía enfrentar a un hombre que había decidido desaparecer sin dar explicación alguna? ¿Cómo podría entender el dolor que ella había sufrido todos estos años, criándose a sí misma y a sus hijos, sin siquiera saber si seguía vivo? Mariana pasó varias semanas sumida en sus pensamientos, mirando la foto de Martín y su nueva esposa una y otra vez. Cada vez que la veía, más preguntas surgían en su mente. ¿Por qué no le había contado nada? ¿Por qué había decidido alejarse de su familia, sin importar lo que había quedado atrás? Al principio, se sintió furiosa, pero esa furia pronto se transformó en tristeza y confusión. La vida había continuado para él, mientras que para ella el tiempo se había detenido. Aunque había logrado sacar adelante a sus hijos, la herida seguía abierta, sin cicatrizar. Nadie en el pueblo sabía nada sobre el regreso de Martín, ni sobre su vida con otra mujer. Era como si le hubiera desaparecido de la faz de la tierra, pero ahora su regreso no solo la sorprendía, sino que también la atormentaba. Decidida a obtener respuestas, Mariana comenzó a investigar más sobre la publicación. Al principio, pensó en enviarle un mensaje, pero la idea de enfrentarse a él a través de una pantalla la hacía sentir impotente. ¿Qué le diría? ¿Qué palabras podía encontrar para entender la razón de su desaparición y su repentina reaparición con otra esposa? En su búsqueda, encontró una dirección de correo electrónico asociada con la foto, una dirección que parecía legítima. Finalmente, sin poder contener más la curiosidad, Mariana decidió escribirle una carta, un mensaje lleno de preguntas, pero también de dolor y de años perdidos. No sabía si respondería, pero al menos sentía que debía hacerlo, que su corazón necesitaba encontrar una respuesta. El día que Mariana envió el correo fue el mismo día en que la incertidumbre comenzó a apoderarse de su mente. Al principio, la espera fue interminable, pero algo en su interior le decía que debía esperar. Después de todo, ¿qué podía esperar de alguien que había desaparecido sin dar explicaciones? Sin embargo, días después, una notificación en su teléfono la hizo saltar de la silla. Había una respuesta. Al abrir el mensaje, sus manos temblaron. El correo era corto, directo, pero las palabras que contenía le provocaron un nudo en la garganta. Martín le explicó, sin rodeos, que había tenido que desaparecer por razones personales que él mismo no entendía bien. «Lo hice para protegerte, Mariana», decía el mensaje. «Fue una decisión difícil, pero no quería arrastrarte conmigo en algo que no entendía. Espero que puedas entender mi dolor también». Las palabras de Martín, aunque sinceras, no lograron calmar el torrente de emociones que Mariana sentía. ¿Cómo podía él pensar que su desaparición era una forma de protegerla? ¿Cómo podía haber creído que había tomado una decisión que justificaba el sufrimiento de todos esos años? Se sentó frente a la computadora, mirando su respuesta, pero las lágrimas no dejaban de caer. La mujer que había sido su compañera, la madre de sus hijos, se sentía completamente ajena a la explicación que le había dado. ¿De qué forma podía protegerla, si su ausencia había sido una herida tan profunda? La vida que ella había llevado sin él, luchando sola, criando a sus hijos, había sido su propio sacrificio, su propia lucha. Mariana leyó la carta una y otra vez, tratando de encontrar algún sentido en las palabras de Martín. Finalmente, decidió que debía tomar el control de la situación. Aunque las explicaciones de él le habían provocado dolor, también la habían dejado con más preguntas. Necesitaba verlo en persona. Necesitaba escuchar su voz y entender, de una vez por todas, porque había hecho lo que hizo. Con el corazón apesadumbrado pero decidido, decidió hacer un viaje a la ciudad donde Martín había estado viviendo con su nueva esposa. Sabía que no sería fácil, que las respuestas que encontraría podrían ser aún más difíciles de asimilar, pero sentía que debía enfrentarse a la verdad. El día del viaje llegó, y con él una mezcla de nervios y determinación. Mariana se subió al autobús rumbo a la ciudad, con el rostro marcado por la incertidumbre. A lo largo del viaje, pensó en sus hijos, en todo lo que había pasado sin la presencia de Martín, y en lo que les había enseñado a ellos mismos sobre la fortaleza y la resiliencia. Durante los 21 años sin él, había tenido que convertirse en la madre y el padre,
en la figura fuerte y sólida de la familia. La ausencia de Martín, aunque dolorosa, también le había permitido encontrar una fuerza que nunca imaginó tener. Ahora, enfrentaba el último capítulo de esta historia, con la esperanza de encontrar las respuestas que tanto había buscado. Cuando llegó a la ciudad, el ambiente era completamente diferente al de su hogar en Valle Dorado. Las calles, llenas de gente y ruido, parecían opacas y ajenas a la angustia que llevaba dentro. Mariana siguió las indicaciones que Martín le había dado en su carta y pronto llegó a una pequeña calle tranquila, donde se encontraba la casa que él había hecho su hogar durante los últimos años. Era una casa modesta, no lujosa, pero cuidada. Antes de tocar la puerta, Mariana se quedó allí, en silencio, observando, preguntándose si su vida, su familia, habría sido diferente si él nunca se hubiera ido. Cuando la puerta se abrió, sus pensamientos se desvanecieron. La mujer que apareció en el umbral era joven, probablemente en sus 30, y aunque tenía una sonrisa cálida, los ojos reflejaban una preocupación evidente. ¿Eres Mariana?, preguntó, antes de que Mariana pudiera responder. Soy Laura, la esposa de Martín. Él está esperándote adentro. El nombre de la mujer la sorprendió, pero lo que más le impactó fue la calidez con la que la recibió. Laura la invitó a entrar, y a pesar del nudo en su estómago, Mariana lo hizo, sin saber realmente qué esperar. Mientras cruzaba la puerta, se dio cuenta de que la vida de Martín, la que había vivido sin ella, ya no la reconocía y que esta conversación sería la última pieza de un rompecabezas que debía resolverse. Al entrar en la casa, Mariana se encontró en un ambiente acogedor, pero algo en el aire la hacía sentir incómoda. El lugar estaba decorado con colores cálidos, y había una sensación de orden y paz que contrastaba con la tormenta emocional que se desataba en su interior. Laura la condujo a la sala, donde Martín estaba sentado en un sillón, con una expresión que no lograba leer. Cuando lo vio, el corazón de Mariana dio un vuelco. El hombre que tenía frente a ella era el mismo que había amado, pero había algo distinto en su rostro, una mirada que parecía apagada por los años, una mirada que no mostraba arrepentimiento, sino un vacío difícil de entender. Martín se levantó al verla, y sus ojos se encontraron por un momento. No hubo un abrazo, ni un gesto cálido. Era como si el tiempo no hubiera pasado, pero también había una distancia que ya no se podía superar. «Mariana, no sabes lo que significa verte», dijo Martín, con la voz quebrada. Pero a pesar de sus palabras, Mariana no podía encontrar consuelo en su tono. Se sentó frente a él, tratando de calmar su respiración. «¿Por qué?», preguntó con firmeza, sin poder contener las lágrimas. «¿Por qué desapareciste, Martín? Después de todo lo que pasó. ¿Por qué me dejaste sola? ¿Por qué no me dijiste nada?». La angustia en su voz era palpable, y cada palabra que salía de su boca le desgarraba el alma. Martín se quedó en silencio por unos segundos, como si buscara las palabras adecuadas. Finalmente, suspiró y miró a Laura, como si estuviera buscando algún tipo de respaldo. Laura, por su parte, observaba en silencio, con una expresión que no sabía si era de apoyo o de tristeza. «Te lo debo todo, Mariana», comenzó Martín con un tono de arrepentimiento. «Lo que hice, lo hice porque pensaba que sería lo mejor para ti. No quería arrastrarte conmigo, no quería que sufrieras lo que yo estaba pasando. No era solo un problema personal, había cosas que estaban más allá de mi control. Me vi obligada a desaparecer, sin ninguna otra opción». Mariana lo miraba con incredulidad. ¿Cómo podía decirle eso después de tantos años de angustia? ¿Cómo podía justificar su desaparición de una manera tan vacía? ¿Y ahora qué?, Mariana preguntó, su voz temblorosa. «Después de 21 años, de todo lo que pasé, de todo lo que hice por mantener a la familia, ¿ahora regresas como si nada hubiera pasado? ¿Y con otra mujer? ¿Con ella?». La pregunta estaba cargada de dolor. Martín parecía incomodarse con su tono, pero no dijo nada. Laura, al ver la tensión en el ambiente, trató de intervenir, pero Mariana la detuvo con la mirada. «No es culpa de Laura», dijo, mirando a la joven mujer que estaba sentada junto a Martín. «Mi problema es con él, no con ella». Laura se encogió de hombros como si comprendiera la situación. «Yo sabía lo que estaba pasando», dijo suavemente. «Martín me explicó todo desde el principio». La revelación de Laura solo hizo que Mariana se sintiera más confundida. ¿Cómo podía ella,
que había estado al lado de Martín todo este tiempo, aceptar su regreso con tanta calma. No podía entender por qué Laura no parecía tan sorprendida como ella. La joven mujer estaba tranquila, casi resignada, como si hubiera entendido algo que Mariana no podía comprender. «Martín ha cambiado, Mariana», dijo Laura, mirando a su esposo. «Él ha cambiado, y aunque es difícil para ti, no puedes esperar que todo vuelva a ser como antes. El tiempo no perdona, y las decisiones tienen consecuencias». Las palabras de Laura resonaron en los oídos de Mariana, pero no la calmaron. No quería escuchar eso, no después de todo lo que había sufrido. Necesitaba respuestas más claras. Martín se levantó del sillón y se acercó a Mariana, como si intentara explicarse, pero ella lo detuvo con un gesto de la mano. «No, Martín», dijo con firmeza, «no quiero tus explicaciones vacías. No las quiero. Solo quiero entender por qué tomaste esa decisión sin pensar en mí, en nosotros. ¿Qué fue tan importante que te hizo desaparecer durante tanto tiempo?» Martín la miró fijamente, pero no tenía las palabras adecuadas para responder. En ese momento, Mariana entendió algo que había estado evadiendo durante años, que nunca encontraría las respuestas que tanto deseaba. Las piezas del rompecabezas ya no encajaban, y la verdad, aunque dolorosa, era que no todo podía explicarse. De repente, un silencio pesado cayó sobre la habitación. Mariana miró a Martín, pero no veía al hombre que había amado, sino a alguien más, a alguien que había hecho una elección que no podía comprender. Su mirada era vacía, distante, como si la vida que compartieron ya no existiera. Durante esos años sin él, había aprendido a vivir sin respuestas, pero ahora enfrentarse a la realidad de su regreso era mucho más difícil de lo que había imaginado. El amor que alguna vez había tenido por él ya no era el mismo. Estaba marcado por la decepción, la incomprensión y el resentimiento. «Entonces, ¿qué quieres que haga?», preguntó Martín con una expresión de angustia en su rostro. «¿Que te pida perdón? Sé que te fallé, sé que te dejé sola, pero no puedo cambiar el pasado. Todo lo que puedo hacer ahora es tratar de entender lo que puedo hacer para que esto, lo que tenemos, tenga algún sentido». Mariana lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, entendió que no había nada que pudiera hacer para reparar lo que había roto. «No quiero tus disculpas, Martín», dijo, su voz firme y tranquila. «Solo quiero saber si alguna vez pensaste en nosotros, en nuestra familia». Martín se quedó en silencio, mirando a Mariana con una expresión de dolor que no lograba ocultar. Pero había algo en su mirada que ya no era la misma que ella recordaba. La cercanía que alguna vez compartieron se había desvanecido, reemplazada por un abismo de años perdidos. Aquel hombre ya no era el que ella había amado, y aunque lo deseaba con todo su corazón, sabía que no podría recuperar lo que había sido. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó lentamente del sillón, incapaz de seguir mirando a alguien que ya no era parte de su vida. «¿Por qué regresaste ahora?», preguntó, su voz quebrada. «¿Qué esperas lograr con todo esto?». Martín suspiró profundamente y miró a Laura, quien aún permanecía en silencio, con las manos entrelazadas. Era evidente que ella había estado al tanto de su historia, pero también estaba claro que la situación la incomodaba. «Lo hice porque me sentía atrapado, Mariana», dijo Martín, su tono más bajo, como si las palabras costaran más de lo que esperaba. «Después de todos estos años, después de lo que ocurrió, pensé que podía olvidarlo, que podía vivir otra vida, pero nunca dejé de pensar en ti. Y ahora, al verte aquí, me doy cuenta de que nunca pude dejar de amarte». Las palabras de Martín, aunque sinceras, no podían borrar el daño que había causado. Mariana lo miró fijamente, sintiendo un nudo en el estómago. «No puedes pedir que todo se resuelva con palabras, Martín», respondió con una determinación que nunca había tenido antes. «Yo pasé por tanto. Estuve sola, con nuestros hijos, construyendo una vida sin ti. No fue solo tu desaparición lo que me dolió, sino tu silencio. Me dejaste sin respuesta, me dejaste en la oscuridad». Cada palabra era como una herida abierta, pero Mariana ya no podía callar más. Necesitaba que él entendiera el peso de lo que había hecho, aunque sabía que nunca lo comprendería por completo. Laura, al ver la tensión creciente, se levantó lentamente y dio un paso hacia Mariana. «Yo entiendo tu dolor», dijo con suavidad, «pero Martín también ha sufrido.
Él tomó una decisión que no comprendió hasta después, y durante todos estos años luchó con la culpa. Yo estuve con él, lo apoyé, pero esto no fue fácil para ninguno de nosotros. Mariana la miró con incredulidad. No sé si puedo perdonarlo, ni a ti ni a él, respondió, sintiendo que las palabras de Laura no hacían más que empeorar las cosas. No es solo que él haya estado contigo, sino que su regreso no tiene sentido. No puedo aceptar que todo se haya desmoronado para él y ahora quiera volver como si nada hubiera pasado. Martín, sintiendo la creciente distancia, intentó acercarse a Mariana, pero ella se apartó rápidamente, con el corazón acelerado. «No puedo creer que estemos aquí, después de todo lo que pasó», dijo, con la voz rota. «Después de 21 años, ¿quieres que todo sea como antes? ¿Quieres que olvide todo lo que viví, todo lo que pasé mientras tú te escondías en tu nueva vida?» Mariana, con los ojos llenos de dolor, no podía entender cómo pensaba que la vida de ambos podría continuar tan fácilmente. Los años que había pasado sin él, criando a sus hijos, reconstruyendo su mundo sin respuestas, no se podían borrar con una simple disculpa. «Yo también sufrí», dijo Martín, con los ojos llenos de arrepentimiento. «Yo no te dejé porque no te amaba. Te dejé porque no sabía qué más hacer. Mi mundo se desmoronó antes que el tuyo. Sentí que no podía seguir, que no tenía el derecho de arrastrarte a mí. Pensé que era lo mejor para ti, pero me equivoqué». Mariana lo miró fijamente, buscando cualquier rastro de la persona que había amado, pero no lo encontró. La mujer que tenía delante era alguien completamente diferente, alguien que había tomado decisiones que la habían dejado sola, sin más respuestas que excusas. Mariana respiró profundamente, tratando de calmarse, pero la ira y la tristeza no la dejaban en paz. «No sé si puedo vivir con esto, Martín», dijo, con la voz quebrada. «Los niños crecieron sin ti. Tuvieron que aprender a vivir sin su padre, sin tu apoyo. Y ahora, después de tanto tiempo, te presentas con otra mujer, como si nada hubiera pasado. No sé si podré olvidar lo que me hiciste». Las palabras de Mariana eran un desahogo, una explosión de emociones que se habían acumulado durante años. Martín, con la cabeza baja, no sabía qué decir, porque sabía que tenía razón. Ninguna palabra podía borrar el sufrimiento que había causado. Laura, al ver la gravedad de la situación, trató de intervenir nuevamente, pero Martín levantó la mano pidiendo silencio. «Es verdad, Mariana», dijo con un suspiro de frustración. «Sé que no puedo cambiar lo que hice. Sé que nada de lo que diga hará que te sientas mejor. Solo quiero que sepas que jamás dejé de pensar en ti, aunque no supe cómo regresar». Mariana lo miró con dureza. «Pensar no es suficiente, Martín», le dijo, sin poder evitar que su voz temblara. «Lo que necesitaba era tu presencia, no tus pensamientos. Yo necesité tu apoyo, no tus disculpas». A medida que las horas pasaban, la conversación se volvía cada vez más tensa. Las palabras ya no eran suficientes para sanar las heridas del pasado, y Mariana sentía que cada respuesta de Martín solo abría más grietas en lo que había sido su vida. Sabía que, aunque quisiera regresar, la relación que una vez tuvieron ya no existía. El tiempo había hecho su trabajo, y aunque el amor seguía estando en su corazón, también lo hacía el resentimiento y la decepción. La conversación se estancó en un silencio pesado. Mariana sentía que no podía seguir allí, que no podía estar en la misma habitación con Martín sin que el dolor la desbordara. Miró a Laura, quien había quedado callada, pero aún la observaba con una mezcla de simpatía y preocupación. Mariana, con los ojos llenos de lágrimas, se levantó del sofá. «No puedo hacer esto, Martín. No puedo quedarme aquí escuchando tus explicaciones. Son 21 años de angustia, de noches sin dormir, y todo lo que recibí de ti fueron excusas», dijo, su voz quebrada por el dolor. Martín intentó levantarse para detenerla, pero ella lo rechazó con un gesto firme. «Si realmente me amabas, jamás me habrías dejado en la oscuridad durante tanto tiempo», continuó Mariana, sin volverse a mirarlo. «Lo que pasé, lo que mis hijos vivieron, no tiene explicación. No me importa lo que hayas vivido, lo que hayas sentido. Yo también sufrí. Y ahora vienes aquí con una esposa nueva, como si nada hubiera pasado». Las palabras de Mariana estaban llenas de rabia, pero también de un profundo dolor. La imagen de Martín con otra mujer, feliz y compartiendo una nueva vida,
Era una herida que no podía sanar. Ella había vivido años sin él, pero nunca dejó de esperar su regreso, y ese regreso nunca llegó. Martín, visiblemente afectado, intentó hablar, pero las palabras parecían escapar de su boca sin poder dar explicación alguna. La distancia entre ellos ya era insalvable. Mariana no quería seguir escuchando, no quería entender más. El tiempo que había pasado sin él no se podía recuperar, y el vacío que dejó nunca podría ser llenado, ni por él, ni por nadie. «No sé si alguna vez pude perdonarte», dijo Mariana, con la voz temblorosa. «Quizá te perdone algún día, pero hoy no puedo». Y, sin esperar respuesta, se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, miró por última vez a Martín. Aunque todavía lo amaba, en su corazón había una certeza amarga. El hombre que amó ya no existía. «No sé si me merecía esto», dijo, mientras las lágrimas caían de sus ojos. «Pero tampoco sé si alguna vez pensaste en lo que me hiciste, lo que le hiciste a nuestra familia». Cerró la puerta detrás de ella con un sonido sordo, y en ese momento se dio cuenta de que el verdadero cierre no vendría de las respuestas de Martín, sino de su propia aceptación del dolor y la pérdida. Afuera, el aire frío de la tarde la envolvió, pero Mariana no sintió el frío. Su mente estaba llena de recuerdos, de todos esos años en los que había luchado por mantener su vida en pie. Los recuerdos de su boda, de su familia, de los días felices, ahora se mezclaban con el sabor amargo de la traición y el abandono. A medida que caminaba por la calle, sintió que algo en su interior había cambiado. El dolor seguía, sí, pero ya no la gobernaba. Había enfrentado a Martín, había dicho todo lo que tenía en su corazón, y por primera vez en años, se sentía un poco más ligera. Al llegar a su casa, se encontró con sus hijos, quienes, al verla, corrieron a abrazarla. El abrazo de ellos fue lo que le dio la fuerza para seguir adelante. Aunque la conversación con Martín la había devastado, sus hijos la ayudaban a encontrar su propósito. A pesar de todo lo que había sucedido, ella tenía una familia que dependía de ella, y eso era lo único que realmente importaba. Mientras abrazaba a sus hijos, se dio cuenta de que, aunque el amor de su vida la había dejado, aún quedaba mucho por construir. La vida no se detuvo y ella tampoco lo haría. Durante los días siguientes, Mariana trató de reconstruir su vida. Aunque el regreso de Martín había revivido viejos recuerdos, también le dio la oportunidad de dejar ir lo que no podía cambiar. Sabía que no podría olvidar lo sucedido, pero también entendió que el perdón debía venir de ella misma, no de él. Su viaje hacia la sanación no sería fácil, pero sabía que lo podía hacer. No porque Martín volviera a su vida, sino porque había aprendido a ser fuerte por sí misma. Por su parte, Martín no dejó de pensar en la conversación que había tenido con Mariana. Sabía que había cometido un error, y aunque había tratado de justificar su ausencia, las palabras de ella lo perseguían. La imagen de Mariana, llena de dolor y de rabia, lo martillaba constantemente. Pero lo peor de todo era que, al mirarla, también veía que ella lo había perdido. Ella había seguido adelante con su vida, sin importar lo que él hiciera. Para ella, ya era demasiado tarde, y Martín comprendió, quizás demasiado tarde, que las decisiones tienen un costo. Mariana, al mirar atrás, comprendió que su viaje hacia la paz interior recién comenzaba. El dolor de esos años no desaparecería de inmediato, pero por primera vez se sintió en control de su vida. El regreso de Martín había sido una oportunidad para enfrentar su pasado, para dejarlo ir y finalmente seguir adelante. Sabía que no podía cambiar lo que había sucedido, pero sí podía decidir cómo vivir después de todo lo que había sufrido. La vida seguía, y ella finalmente estaba lista para vivirla de nuevo. A pesar de que Mariana había comenzado a reconstruir su vida, las cicatrices emocionales seguían ahí. Cada vez que veía a sus hijos, le recordaba los años que pasó sola, los sacrificios que hizo para criar a una familia sin la figura de su esposo. En sus momentos de reflexión, a menudo se preguntaba si había tomado la decisión correcta al enfrentar a Martín. Quizá, pensaba, hubiera sido mejor dejarle en el pasado y seguir adelante sin buscar respuestas. Pero el peso de los años perdidos, el dolor acumulado y las palabras sin decir la impulsaron a buscar la verdad. Aunque no lo comprendiera todo, sentía que debía liberar ese peso de su alma. Sus hijos, por otro lado, reaccionaron de manera diferente. Mientras algunos entendían que su madre necesitaba tiempo para sanar, otros no podían perdonar lo que Martín había hecho.
especialmente Javier, su hijo mayor, quien recordaba claramente cómo había sido la vida sin su padre. Javier, que en su adolescencia había sido el más rebelde, comenzó a alejarse un poco de Mariana. Aunque la amaba profundamente, no podía entender cómo ella podía perdonar tan fácilmente a alguien que los había dejado atrás. La tensión comenzó a crecer en la familia, y Mariana se dio cuenta de que la herida de su esposo no solo había afectado a ella, sino a sus hijos también. Una noche, Javier se acercó a su madre, con el rostro marcado por la confusión. «Mamá, ¿por qué él tiene el derecho de volver así, después de todo lo que hizo?», le preguntó, con voz quebrada. «¿Por qué no luchaste más por nosotros, por nuestra familia? Te vi llorar, te vi esforzarte, y ahora él aparece con otra mujer y nos dice que nos dejó por nuestro bien». Mariana lo miró fijamente, con el corazón apesadumbrado. «Hijo, no hay respuestas fáciles. El amor no siempre es blanco o negro. Quizás cometí muchos errores, pero también aprendí que algunas cosas están fuera de nuestro control». Javier la miró con escepticismo, pero al final no dijo más. La distancia entre madre e hijo seguía creciendo. A medida que pasaban las semanas, Mariana comenzó a darse cuenta de que no solo se estaba reconstruyendo a sí misma, sino también su relación con sus hijos. La distancia emocional era inevitable, pero la confianza que había perdido con ellos no era algo que pudiera recuperar de inmediato. Sin embargo, sabía que era su responsabilidad guiarlos y ayudarles a comprender lo que había sucedido. Decidió hablar abiertamente con Javier y con su hija Sofía sobre lo que había vivido, lo que Martín había significado para ella, y cómo, a pesar de todo, había decidido no rendirse. «Nosotros somos una familia, siempre lo seremos», les dijo, «y aunque no siempre entendamos las decisiones que tomamos, siempre tendremos que seguir adelante». Mientras tanto, Martín continuó su vida con Laura, pero algo en su interior también lo atormentaba. Aunque había buscado el perdón de Mariana, no podía quitarse el sentimiento de culpabilidad que lo perseguía. Aunque había intentado justificar su desaparición, la verdad era que nunca había encontrado la paz. Cada vez que miraba a Laura, se preguntaba si realmente estaba viviendo la vida que deseaba, o si todo esto era solo una forma de huir de los recuerdos que aún lo perseguían. La foto con su nueva esposa, que había publicado para intentar dejar atrás el pasado, solo lo había alejado más de la verdad. Sabía que había dejado su familia atrás sin considerar las consecuencias, y esa carga era cada vez más pesada para él. Un día, Martín decidió regresar a Valle Dorado sin decirle nada a Laura. Quería enfrentar su pasado de una vez por todas. No sabía si Mariana lo recibiría, ni si sería capaz de perdonarlo, pero sentía que debía hacerlo. La culpabilidad lo estaba consumiendo, y sentía que solo allí podría encontrar una respuesta a las preguntas que lo atormentaban. A medida que se acercaba al pueblo, comenzó a sentir una mezcla de miedo y esperanza. Sabía que la oportunidad de recuperar lo perdido era casi nula, pero su conciencia necesitaba encontrar paz. Sabía que había arruinado todo, pero también pensaba que tal vez, solo tal vez, podría encontrar la redención. Cuando Martín llegó a Valle Dorado, se detuvo frente a la casa donde había vivido con su familia. Estaba vacía, como si el tiempo hubiera dejado de existir allí. La casa, que alguna vez fue un hogar lleno de vida, ahora parecía solo un recuerdo lejano. Se acercó a la puerta, pero antes de tocar, miró a su alrededor. La calle estaba tranquila, y en el aire había una sensación de nostalgia que lo envolvía. Quería entrar, hablar con Mariana, pero no sabía por dónde empezar. La última vez que estuvo allí, dejó atrás un desastre emocional, y no estaba seguro de si su regreso sería bien recibido. Finalmente, Martín decidió esperar. Se sentó en la banca del parque, mirando las sombras de la tarde caer sobre el pueblo. Estaba en un lugar lleno de recuerdos, de momentos que había intentado olvidar, pero que ahora lo perseguían. Aunque su regreso no podía borrar los errores cometidos, sentía que al menos necesitaba enfrentarse a ellos. De alguna manera, sabía que ese era el primer paso para encontrar la paz consigo mismo, aunque no sabía si la encontraría. En el fondo, lo que más deseaba era que Mariana pudiera entender su sufrimiento, que pudiera ver más allá de la furia y el dolor que había dejado atrás. Por su parte, Mariana también pensaba en Martín, aunque no de la manera que él esperaba. En las noches solitarias, a menudo se encontraba mirando las viejas fotografías de su familia, de los días felices antes de que él desapareciera. Recordaba su amor,
su pasión y cómo había sido su vida cuando estaba a su lado. Pero con el paso del tiempo, esas memorias se habían vuelto más difusas, como si el amor que una vez fue fuerte ya no fuera suficiente. Mariana había vivido años aprendiendo a amarse a sí misma, a ser madre y padre, a ser la roca que sus hijos necesitaban. No sabía si podía aceptar a Martín de nuevo en su vida, pero algo en su interior le decía que debía cerrar ese capítulo de una manera u otra. El regreso de Martín a Valle Dorado pasó desapercibido para la mayoría de los habitantes del pueblo, pero para Mariana, su presencia lo cambió todo. La noticia de que él estaba en el pueblo llegó rápidamente, y aunque ella había intentado mantener la calma, no pudo evitar que su corazón latiera con fuerza al saber que él estaba cerca. Durante días, no supo si debería enfrentarlo o si simplemente dejar que el tiempo se encargara de las cosas. Sin embargo, algo dentro de ella sabía que no podía seguir ignorando el pasado, no podía seguir viviendo con ese peso sin confrontarlo, aunque eso significara enfrentarse a su propio dolor. Una tarde, mientras Mariana caminaba hacia el mercado, vio a Martín de lejos, parado frente a la vieja iglesia del pueblo. Sus ojos se encontraron brevemente, y por un momento el tiempo pareció detenerse. Martín, al verla, intentó acercarse, pero Mariana lo detuvo con un gesto de la mano. «No quiero hablar contigo ahora», dijo con una firmeza que la sorprendió a ella misma. «Lo que sucedió, lo que pasó entre nosotros, no se puede resolver de una conversación, Martín». Él asintió lentamente, sabiendo que no tenía derecho a presionar, pero también sabiendo que, por alguna razón, necesitaba que ella lo escuchara, aunque fuera una última vez. Martín la miró en silencio, sabiendo que las palabras ya no podían reparar lo que había roto. «Mariana», dijo, con la voz cargada de dolor, «lo que más me duele es saber que no pude ser el hombre que merecías. No puedo cambiar lo que hice, pero quiero que sepas que no fue fácil. Cada día sin ti, sin ustedes, ha sido un castigo, pero también una lección». Mariana lo miró, sintiendo como las viejas heridas comenzaban a sangrar de nuevo, pero a la vez, algo dentro de ella quería creerle. Sin embargo, el miedo a quedar atrapada en el mismo ciclo de sufrimiento le impedía abrir su corazón de nuevo. «El dolor que me dejaste no se puede borrar con palabras, Martín», respondió con voz suave, aunque cargada de rabia contenida. La conversación, que había comenzado con la esperanza de encontrar algo de cierre, se desvaneció rápidamente en una nube de frustración. Martín intentó explicar sus motivos, pero Mariana ya no quería escuchar. Sentía que, después de tantos años de dolor, no quedaba nada más que decir. «Te fuiste sin mirar atrás», dijo, con lágrimas en los ojos. «Y ahora vienes a mí, con excusas. ¿Qué esperas que haga? ¿Que te perdone por todo lo que me hiciste, por todo lo que nos hiciste?» Martín, incapaz de articular una respuesta adecuada, se quedó en silencio. Lo único que sabía era que, por más que lo intentara, nunca podría recuperar lo perdido. Mariana se alejó rápidamente, sin mirar atrás. Cada paso que daba hacia su casa era un recordatorio de todo lo que había pasado, de todo lo que había vivido sin él. Mientras caminaba por las calles de Valle Dorado, las imágenes del pasado la golpeaban con fuerza. Los recuerdos de su vida junto a Martín, las promesas rotas, el dolor de haberlo esperado durante tantos años, todo parecía regresarle en una avalancha de emociones. Aunque su corazón seguía guardando un rincón para él, sabía que la vida que había construido sin él no podía ser destruida por una simple aparición del pasado. Esa noche, mientras Mariana cenaba con sus hijos, el ambiente estaba tenso. Javier, su hijo mayor, no dejaba de mirarla en silencio, como si estuviera esperando algo. «¿Vas a perdonarlo, mamá?», le preguntó finalmente. Mariana lo miró, sabiendo que la pregunta era inevitable. «No lo sé, hijo. No sé si pueda perdonarlo», respondió con la voz temblorosa. «Lo que más duele es que yo lo esperé durante tantos años. Y ahora, al verlo, siento que no queda nada. Me costó tanto mantener la familia, seguir adelante sin él. ¿Y ahora qué? ¿Volver a confiar en alguien que me dejó?». Javier, con la mirada llena de tristeza, no dijo más. Él sabía que las cicatrices de su madre no se curarían con palabras. A la mañana siguiente, Mariana recibió una llamada inesperada. Era Martín, pidiendo verla una vez más. Esta vez, no estaba seguro de qué esperar. Sabía que su relación con Mariana no se podría resolver en una simple conversación.
pero sentía que debía intentar una última vez. «Te necesito, Mariana», dijo en el teléfono con una urgencia que la sorprendió. «Sé que lo que hice no tiene perdón, pero quiero que sepas que estoy dispuesto a hacer todo lo que esté a mi alcance para enmendar lo que rompí». Mariana no supo qué pensar. Las palabras de Martín seguían sonando sinceras, pero ¿cómo podría creerlas después de todo lo que había vivido? Mariana pasó el resto del día pensativa, dando vueltas sobre la decisión que debía tomar. ¿Podía volver a confiar en él? ¿Podía perdonar a un hombre que la había dejado cuando más lo necesitaba? El peso de la decisión era insoportable, y sabía que, de alguna manera, este encuentro definiría su futuro. Sin embargo, una parte de ella también deseaba encontrar alguna forma de sanar, de cerrar ese capítulo que había quedado abierto durante tantos años. No solo para ella, sino también para sus hijos, para que pudieran entender lo que había sucedido, para que pudiera darles una explicación más allá del sufrimiento. Finalmente, la decisión fue tomada. Mariana aceptó ver a Martín una última vez, pero esta vez con la condición de que todo lo que él dijera debía ser verdadero. Necesitaba respuestas claras, necesitaba saber por qué había tomado esa decisión, porque había huido sin darle la oportunidad de entender. A pesar de su dolor, decidió que debía enfrentarse a él, no solo para cerrar el ciclo, sino también para cerrar su propio corazón. No sabía si la conversación cambiaría algo, pero al menos sentiría que había hecho lo correcto. El día de la cita con Martín llegó, y Mariana se encontró a sí misma atrapada entre el miedo y la necesidad de enfrentar sus propios sentimientos. Al principio, pensó en cancelarlo todo, en dejar las cosas como estaban, sin más explicaciones. Pero la realidad era que ya no podía seguir con esa incertidumbre. Se sentó frente al espejo, se miró fijamente, buscando en su reflejo la mujer que había sido antes de la desaparición de Martín. La mujer que había amado profundamente, que había sido la madre de sus hijos y la compañera de su vida. Esa mujer necesitaba respuestas, no solo para sanar, sino para poder seguir adelante. Cuando llegó al lugar donde había acordado encontrarse con él, su corazón latía con fuerza. La cafetería era tranquila, con mesas de madera y luces suaves que iluminaban el espacio de forma cálida. Martín ya estaba allí, esperándola. Su expresión era seria, pero sus ojos mostraban una mezcla de arrepentimiento y esperanza. Cuando se vio frente a él, Mariana sintió un torbellino de emociones que casi la ahoga. A pesar de los años, todavía había algo en su mirada que la atrapaba, que la hacía dudar, aunque sabía que la historia de ellos ya no podía continuar. «Mariana», dijo Martín, con la voz más suave que ella había escuchado en mucho tiempo, «no sabes lo que me costó venir aquí, pero lo hice porque sé que necesito explicarte todo, que te debo una explicación, por lo menos». Mariana lo miró, su rostro sin expresión, esperando que él hablara, pero sin esperar mucho de lo que podía decir. «Te he buscado durante tanto tiempo», continuó Martín, «y aunque sé que no te merezco, estoy dispuesto a ser honesto contigo, a decirte todo lo que pasó». Las palabras de Martín, aunque sinceras, no lograban disipar la desconfianza que Mariana sentía. ¿Cómo podía creer en él después de todo? Martín le relató que, tras desaparecer en 1994, había estado involucrado en problemas con personas peligrosas. No quería poner a su familia en peligro, y en su mente, la única solución era desaparecer. Había intentado regresar en varias ocasiones, pero siempre algo lo detenía, ya sea el miedo a las represalias o la incertidumbre de cómo sería recibido. «Lo peor de todo», dijo Martín, «es que cuando más quise regresar, más me di cuenta de que no podía. No solo te dejé a ti, sino también a nuestros hijos. Mi miedo fue más grande que mi amor, y por eso tomé la decisión de alejarme». Mariana, que lo escuchaba en silencio, no podía entender cómo él pensaba que su decisión había sido una forma de protegerla. «Martín», dijo Mariana finalmente, con voz tensa, «lo que me estás diciendo ahora no cambia el pasado. Tú no solo desapareciste, abandonaste una vida, una familia. No pensaste en las consecuencias de tus actos. No pensaste en mí, ni en nuestros hijos. Y ahora, después de todo este tiempo, regresas con una mujer y crees que tus explicaciones lo arreglan». La rabia, que había estado contenida durante años, explotó en su voz. Martín, al escucharla, bajó la mirada, sintiendo el peso de sus palabras. Sabía que no había nada que pudiera decir para borrar el daño que había causado.
La conversación continuó durante un rato, con Martín tratando de explicar, pero Mariana ya no estaba dispuesta a escuchar más justificaciones. Sabía que su dolor no desaparecía con palabras. Lo que me duele, Martín, es que hayas elegido irte de esa manera. Me dejaste sola, sin saber qué había pasado contigo. No solo me dejaste a mí, sino a toda nuestra familia. ¿Qué esperabas? Que todo fuera como antes. Mariana se levantó lentamente de la mesa, sin poder evitar que las lágrimas comenzaran a caer. Martín la miró con los ojos llenos de culpa, pero no pudo detenerla. Mariana caminó hacia la salida de la cafetería, el sonido de sus pasos resonando en sus oídos como un eco lejano. La imagen de Martín, la figura que alguna vez fue su amor, se desvanecía lentamente en su mente. Mientras caminaba por la calle, el peso de su decisión la envolvía por completo. Sabía que este encuentro era necesario para cerrar un capítulo de su vida, pero también comprendió que el cierre no significaba perdón. El dolor que había sufrido no se curaba con explicaciones. Lo que había perdido durante esos años no se podía recuperar. No podía esperar que él regresara y todo se resolviera. En los días siguientes, Mariana intentó seguir adelante, aunque sabía que las heridas no sanarían de inmediato. La conversación con Martín había sido un golpe, pero también una liberación. Había encontrado las respuestas que tanto había buscado, aunque esas respuestas no fueran lo que había esperado. Sabía que debía concentrarse en su familia, en sus hijos y en el futuro que aún podía construir. Pero la realidad era que el pasado seguía presente, y aunque había cerrado esa puerta, había algo que seguía abierto en su corazón. Martín, por su parte, regresó con Laura, pero algo había cambiado dentro de él. Sabía que su reencuentro con Mariana había sido necesario, pero también había dejado una sensación de vacío en su interior. Su regreso a Valle Dorado no había sido una solución, sino una confrontación con su propio arrepentimiento. Aunque Laura lo apoyaba, Martín no podía escapar de la culpa que lo perseguía. El amor que alguna vez había tenido por Mariana se había convertido en un recuerdo agridulce, y aunque trató de seguir adelante, no podía dejar de pensar en lo que había perdido. Sabía que la vida que había construido ahora con Laura no era suficiente para borrar lo que había hecho. El paso de las semanas fue transformando la vida de Mariana de maneras que no había anticipado. Aunque el dolor de la conversación con Martín no desapareció, se dio cuenta de que estaba comenzando a sanar. Sus hijos, especialmente Javier, empezaron a acercarse más a ella, comprendiendo que su madre había vivido años de angustia, pero que ahora, por fin, estaba tomando el control de su vida. Mariana sentía un alivio al ver que la relación con sus hijos se fortalecía, aunque la herida del pasado seguía allí. Ya no la dominaba. El tiempo comenzaba a darle una perspectiva más clara sobre lo que había vivido, y aunque no podía olvidar, sí podía aprender a vivir con ello. Mariana empezó a retomar sus actividades diarias con renovada energía. Comenzó a asistir a grupos de apoyo para madres que, como ella, habían vivido con la incertidumbre de una desaparición, y encontró en estas reuniones una forma de desahogo. Allí, compartía sus emociones y también escuchaba a otras personas que, aunque con historias diferentes, llevaban consigo cicatrices similares. Estos encuentros la ayudaban a entender que no estaba sola en su dolor y que el proceso de sanación no era lineal. Algunas veces, sentía que las respuestas aún la eludían, pero en otros momentos experimentaba una paz que no había conocido durante años. Un día, mientras caminaba por el parque del pueblo, Mariana se encontró con una figura que la hizo detenerse en seco. Era Laura, la esposa de Martín. La joven mujer la miró con una mezcla de inseguridad y compasión, como si estuviera esperando algo de ella. Mariana, aunque sorprendida, no dudó en acercarse. «Hola, Mariana», dijo Laura con una voz suave pero clara. «He estado pensando en lo que sucedió entre nosotros. Quiero pedirte disculpas si en algún momento te hice sentir incómoda o si te lastimé». Mariana la miró fijamente, sorprendida por sus palabras, y aunque había sido renuente a escuchar a Laura, algo en ella le decía que debía darle una oportunidad para expresar lo que sentía. «Te agradezco tus palabras, Laura», respondió Mariana con voz serena. «Sé que no fue fácil para ti estar en medio de todo esto, pero lo que más me dolió fue la forma en que Martín me dejó sin explicaciones. Tú no eres responsable de lo que él hizo, pero a veces siento que no tengo respuesta para todo lo que viví». Laura asintió lentamente, entendiendo el dolor que Mariana llevaba consigo. «Lo sé», dijo Laura,
bajando la mirada. Martín me dijo lo que pasó, pero aunque lo intenté, no pude ayudarlo a enfrentarse a su pasado. Yo solo quiero que encuentres la paz que te mereces. Las palabras de Laura fueron como una pequeña llave que, aunque no abría todas las puertas, al menos ofrecía una rendija por la que se podía respirar con más libertad. Aunque el encuentro con Laura fue breve, Mariana se sintió extrañamente liberada después de esa conversación. No esperaba que todo se resolviera de inmediato, ni mucho menos, pero el hecho de haber hablado con la mujer que compartió su vida con Martín durante esos años le dio una sensación de cierre. Aunque la vida seguía siendo incierta, la rabia que sentía por su esposo había comenzado a desvanecerse lentamente. En su lugar, había comenzado a emerger una sensación de aceptación, aunque no total, hacia lo que había vivido. Ella había pasado por mucho, pero ahora se sentía más fuerte, más capaz de enfrentar lo que viniera. Sin embargo, el regreso de Martín seguía pesando sobre ella. Cada vez que pensaba en él, en su rostro cansado y sus palabras llenas de arrepentimiento, sentía que su vida había estado marcada por su ausencia. Martín había sido el amor de su vida, pero había hecho una elección que la había dejado sola, y aunque sus explicaciones la habían tocado, también le habían mostrado que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Mariana sabía que su amor por él nunca desaparecería por completo, pero también entendió que el verdadero amor por sí misma era lo que la iba a ayudar a seguir adelante. La llegada de Laura al pueblo y su disposición para hablar con ella fue un paso hacia la aceptación, pero no fue fácil. Mariana todavía se encontraba en un proceso de sanar, de aprender a reconstruirse con lo que le quedaba y, sobre todo, de enseñar a sus hijos que, aunque la vida les hubiera quitado muchas cosas, ellos aún podían encontrar paz. Durante una tarde tranquila, Mariana se sentó con Javier y Sofía en el patio de su casa. Les habló de lo que había vivido, de los errores de Martín y de lo que había aprendido de todo eso. «Nunca quiero que ninguno de ustedes pase por lo que yo pasé», dijo con la voz firme. «Pero también quiero que entiendan que la vida no se detiene por nada ni por nadie. El dolor puede ser grande, pero también podemos encontrar la fuerza para seguir adelante». Javier, mirando a su madre con una mezcla de tristeza y admiración, le respondió: «Mamá, siempre te he admirado por todo lo que has hecho por nosotros. Aunque Martín nunca estuvo ahí, nosotros siempre tuvimos a alguien en quien confiar, y esa persona fuiste tú». Las palabras de Javier le dieron a Mariana una sensación de orgullo que no había experimentado en mucho tiempo. Aunque las heridas de su corazón no se sanarían de inmediato, la paz que sentía al estar rodeada por sus hijos la fortalecía. Mariana sabía que había tomado las decisiones correctas, aunque no fueran fáciles, y que ahora su vida podía seguir, aunque con cicatrices. El tiempo continuó su curso, y aunque las sombras del pasado seguían presentes, Mariana aprendió a vivir con ellas. Decidió que su futuro no estaría definido por lo que había perdido, sino por lo que todavía podía ganar: la paz, el amor de sus hijos y la oportunidad de construir una nueva vida. Sabía que su camino no sería sencillo, pero ya no temía enfrentar lo que viniera. El regreso de Martín había sido solo un capítulo en su vida, y aunque aún sentía su dolor, ya no lo dejaría dictar su destino. Mariana, ahora más centrada y en paz consigo misma, comenzó a ver el mundo desde una nueva perspectiva. Aunque los recuerdos de los años que pasó sola, sin Martín, seguían presentes, ya no la definían. A menudo, se encontraba mirando al futuro, buscando nuevas formas de conectar con su vida y sus hijos. El tiempo había sido el mejor aliado para sanar, aunque el proceso fue largo y doloroso. El amor por sus hijos, por lo que había logrado, le daba fuerzas para no volver a caer en la oscuridad de la duda y la tristeza. Era la mujer que había aprendido a levantarse después de cada caída, y esa era la mujer que ahora quería ser. Sus hijos, Javier y Sofía, comenzaron a madurar de maneras que ella no había anticipado. Javier, que había sido el más reticente con todo lo relacionado con Martín, comenzó a abrir su corazón. Pasaron más tiempo juntos, y a través de sus conversaciones, Mariana sintió que su vínculo se fortalecía. Sofía, más tranquila, también le hablaba de sus propios temores y sueños, sabiendo que su madre era la persona en la que más confiaba. La familia, aunque marcada por la ausencia de Martín, había encontrado una forma de seguir adelante, unida por la fortaleza de Mariana. Un año después del regreso de Martín, Mariana se encontró en una situación inesperada. En una de las reuniones con sus amigos de la comunidad, se enteró de que Martín había decidido mudarse de vuelta a Valle Dorado.
Su regreso a la ciudad no era por un motivo sentimental hacia ella, sino por asuntos laborales. Al principio, Mariana sintió un revuelo en el estómago. Aunque había decidido dejar atrás lo que ocurrió, la idea de verlo de nuevo la inquietaba. Sin embargo, en lugar de dejarse consumir por la ansiedad, decidió tomarlo como una oportunidad para cerrar completamente ese capítulo, sin volver a mirar atrás. El día que Martín volvió al pueblo, Mariana decidió enfrentarse a él, pero esta vez sin esperar nada de su presencia. Lo encontró en una tienda local, justo cuando él estaba comprando algunas provisiones. «Hola, Martín», dijo con un tono calmado, sin rastro de la rabia o tristeza que había mostrado anteriormente. «Parece que ahora has decidido quedarte aquí». Martín la miró, sorprendida por su serenidad. «Sí, me mudé nuevamente, aunque nunca imaginé que el regreso sería tan complicado», respondió con la voz cargada de una mezcla de arrepentimiento y fatiga. Mariana, sin embargo, no quería hablar de los viejos tiempos. «No necesito explicaciones, Martín», dijo con una calma que sorprendió a ambos. «La vida sigue. Tú tomaste tus decisiones y yo las mías. No hay nada que se pueda cambiar». Martín asintió lentamente, sin saber cómo responder. «Te admiro, Mariana», dijo genuinamente. «Lo que hiciste al seguir adelante sin mí, lo que lograste, fue lo más valiente que pude haber visto en toda mi vida». Las palabras de Martín, aunque sinceras, no cambiaban nada para ella. No podía seguir aferrándose a un pasado que ya no tenía cabida en su presente. Después de esa breve conversación, Mariana se alejó con la sensación de que había logrado algo importante para ella misma. Había cerrado el ciclo, enfrentado a Martín una vez más, pero sin la esperanza de que las cosas pudieran ser como antes. La paz que sentía no provenía de las disculpas de él, sino de su propia capacidad para sanar, para perdonar de alguna manera, aunque no olvidara. A veces, se encontraba mirando al cielo, pensando en lo que había sido su vida antes de su desaparición y en cómo ella misma había crecido. No necesitaba la aprobación de Martín ni su regreso para sentirse completa. Los meses siguientes pasaron sin muchos sobresaltos. Martín se quedó en Valle Dorado, intentando reconstruir su vida, mientras Mariana se concentraba en su familia y en su propia felicidad. Aunque los recuerdos del pasado seguían presentes, Mariana había aprendido a no dejar que controlaran su vida. Con el tiempo, la relación con sus hijos se consolidó aún más. Javier, que ya estaba en la universidad, regresaba a casa más a menudo, y Sofía, siempre alegre, la llenaba de amor y risas. Mariana comenzó a dar charlas en la comunidad sobre la resiliencia y el poder de la familia, compartiendo su historia como una forma de empoderar a otros. A veces, cuando pasaba por la plaza del pueblo, veía a Martín caminando con Laura, y aunque el nudo en su estómago aparecía por un momento, ya no sentía lo mismo. Su vida había seguido adelante, y ella había hecho las paces con su pasado. El rencor y la tristeza que había albergado durante tanto tiempo se habían ido desvaneciendo, dejando espacio para la comprensión y la aceptación. No todo podía ser entendido ni perdonado, pero Mariana sabía que ella había hecho lo mejor que pudo. A veces, la paz no llega con explicaciones, sino con el tiempo y la aceptación. Mariana, en su solitario paseo por las calles de Valle Dorado, entendió que ya no necesitaba la presencia de Martín para sentirse completa. Había dejado de buscar respuestas fuera de sí misma. Había aprendido que la verdadera fortaleza no venía de las circunstancias, sino de la forma en que elegía vivir con ellas. A veces, el camino hacia la paz no es lineal, pero ella había encontrado el suyo. Y aunque la vida aún tenía sorpresas reservadas, Mariana sentía que, finalmente, había recuperado el control de su historia.